Buenos días, ¿cómo Bonjour. estamos? Bonjour à tous, on est bien? Espero que estén todos bien J'espère que vous soyez bien y que podamos, bueno, pues como hemos estado ahora cantando y orando, et qu'on puisse pues recibir de parte de Dios también mediante la exposición de su palabra, recevoir par magie de la parole de Dieu ce qu'il a pour nous ce matin, lo que Él quiera hablar, ¿verdad? A ce nuestros qu'il veut nous corazones, parler à nos cœurs, y que el Señor me ayude a hablar con su unción, avec l'aide de Dieu, que lo que podamos hablar venga de su parte que ce qu'on puisse entendre vienne de lui y que todo sea para su gloria. et que tout soit pour sa gloire. Esa es nuestra intención. C'est notre désir. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta de los Corintios, On va aller à 12 Corinthiens, capítulo 5, chapitre 5, desde el versículo 17. à partir du verset 17. ¿Cómo hace- 12 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. En francés está ahí affiché, no se lee. Vale, entonces yo puedo leer y continúo, ¿no? Sí. Vale. En français est affiché. Es que de momento aún no me atrevo a hablar en francés, ¿eh? A lo mejor algún... Il prend pas le risque de parler en français. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo Verset 18. mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a leer desde el 17 hasta el capítulo 6, versículo 2. On va lire jusqu'à le chapitre 6, verset 2. On va continuer à lire. Versículo 19. Verset 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Versículo 17 Verset 17. nos habla aquí, Du chapitre Pablo 5 que nous parle Paul, expresa de la manera de estar en Cristo. il exprime de quelle manière nous sommes en Christ. Para él, estar en Cristo Pour être en Christ, es estar disfrutando de la nueva vida en él, ça veut dire d'avoir une nouvelle vie en lui. es estar recibiendo de las cosas del cielo, Ça veut dire de recevoir ce que le Seigneur a pour nous. es estar confiando en su palabra. Déplaçons nos confiances en sa parole. Y nos dice así, si alguno está en Il Cristo, nous dit comme ça, si quelqu'un est en Christ, nueva criatura es. il est une nouvelle créature. Nos está hablando de una regeneración, Il nous parle d'être régénéré, nos está hablando de ser nuevas criaturas, d'être une nouvelle personne, une nouvelle nos está créature. hablando de una obra milagrosa que ocurre Nous parle d'une œuvre miraculeuse si estamos en Cristo. qui arrive si nous sommes en Christ. Si Cristo ha comenzado Si una le obra, Seigneur a commencé une œuvre, dice, el que está en Cristo, nueva criatura Oui. es. si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Algo ocurre en nuestro Il y a quelque interior chose qui arrive dans notre intérieur
algo ocurre en nuestra au vida plus profond de notre être que somos nuevas criaturas. et nous devenons de nouvelles personnes. Podríamos testificar, ¿verdad? On pourrait dire, Yo vengo de Barcelona il vient de Barcelone con mi mujer y mis hijos avec sa femme et ses enfants. y nosotros en las últimas reuniones estamos escuchando Et dans hablar, les dernières réunions, ils ont entendu parler, voy muy rápido, non, non, ça va, del nuevo nacimiento, de la nouvelle naissance, del encuentro que tuvo Nicodemo, nos de la habla en Juan 3, rencontre qu'il y a eu Nicodème con Jesús, avec Jésus, en el cual nos habla dans Jesús, lequel Jésus nous parle. habla a Nicodemo diciéndole, te es necesario nacer de Il lui nuevo. dit, c'est nécessaire d'être né à nouveau. Es necesario tener esta experiencia con C'est Cristo, nécessaire d'avoir cette expérience avec Christ. porque sin ella Parce que si No nous ne puede- passons pas par là, no podemos ver on ne peut pas voir, y no podemos entrar et on ne peut pas entrer en la nueva vida dans une nouvelle espiritual. vie. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Les choses anciennes sont passées. Cuando yo hablo desde mi experiencia, Quand il parle depuis son expérience, no lo digo con orgullo, il ne le dit pas avec l'orgueil. no sé cómo suena esto en vuestros oídos. A mí no me convenció ningún hombre. Personne l'a convaincu. No, nadie me invitó a pasar hacia adelante. Personne l'a dit, al viens púlpito. ici, on va prier pour toi. No estoy diciendo que los que hayan recibido a Cristo de esa manera no valga. Il ne parlait pas de son expérience, sinon il parle de son expérience Lo propre. importante es como hizo Nicodemo. Le plus important, Da igual que fuera de noche, c'est pas si on va le matin ou l'après-midi, lo importante es que sinon, vino a Cristo. le Lo plus importante important, es c'est ir a Cristo. d'y aller à Christ. Y como os cuento, a mí no me convenció ningún hombre. Personne l'a convaincu. No recuerdo si se compartió algo en esa Il ne reunión. se souvient pas si ceux qui l'ont prêché dans cette No réunion. recuerdo qué alabanzas se Il ne se souvient cantaron. pas de quelle louange ils ont joué. El único recuerdo que Sinon, le tengo seul souvenir qu'il a, es que en un momento c'est que dans un de la moment reunión, précis, que no sé ni por qué estaba en esa reunión, Y no porque sepa- no me- quería estar en la pas reunión, pourquoi il était présent dans cette église. no tenía ningún interés por las Il cosas n'avait del pas un cielo. intérêt pour les choses de Dieu, Mi interés estaba en el mundo, sinon qu'il voulait être dans le monde, mis planes, vivre que dans le monde. Il mis avait ses negocios. projets, ses Bueno, choses à faire. los negocios no me iban muy bien los negocios, pero bueno, Même s'il avait une mauvaise vie, mais tenía 19 años, imagínate qué il avait negocios. 19 ans, il avait toute la vie devant lui. La televisión hacía mucho daño en esas edades. C'est la télé. Pero en un momento de la reunión Mais dans un moment précis, hubo un convencimiento de pecado en mi vida. le Saint-Esprit l'a convaincu de péché. El Espíritu Santo C'est le Saint-Esprit qui est venu me hizo ver en ese momento con mi Lui a poco fait entendimiento voir, même s'il ne comprenait rien, que lo que yo merecía que ce qu'il méritait era el infierno. était l'enfer. Que si a mí me ocurría algo en ese Que momento, s'il lui arrivait quelque chose en ce moment, que si yo me moría, s'il mourait, mi problema estaba son problème, que iba a c'était pasar la qu'il eternidad allait passer en l'éternité una condenación, en un lugar de dans une sufrimiento. condamnation éternelle. Vi claramente, claro que estaba arrepentido por el daño que había hecho a mi Il était vraiment familia, repenti de ce qu'il avait fait envers sa famille et ce qu'il por avait la fait à sa mala vida famille, que había llevado par la mauvaise vie qu'il avait menée con las drogas, avec con la les drogues, delincuencia. avec Pero en ese delincuencia. momento Cristo me convenció de que mi problema mais le Saint-Esprit l'a convaincu. tenía que ver con Él. Lui a fait voir que son problème c'était avec lui. Tenía una enemistad, Il era était ennemi, ajeno a Dios, il connaissait era pas, ignorante, il était ignorant, era duro de corazón, il era avait un incrédulo. cœur dur. Había estado escuchando por meses el Même s'il Evangelio, avait entendu pendant des mois Había parler visto de l'évangile, il avait milagros. vu des miracles aussi. Conocía a personas Il connaissait des personnes que eran de mi ciudad, qui étaient de sa ville, que eran de mi barrio qui étaient de son y me quartier. hablaban de Cristo. Il en parlait de Christ. Les veía cambiados. Il voyait que ces personnes avaient changé. Pero en ese momento, Me- ya os digo, fue Dans ces moments-là, un reconocer, c'est une expérience por como vemos aquí, propre, véritable. por la voluntad de Dios, C'était de reconnaître porque esto par la viene de Él, volonté de Dieu, parce que ça vient de lui. no depende de nuestra Ça capacidad. dépend pas de nous, de ce que nous pouvons faire. Vi que mi problema era Il a vu que son el problème pecado, était le péché, el pecado que me enemistaba con Dios. qui le faisait ennemi de Dieu.
y que yo merecía et una qu'il méritait une condenación condamnation eterna. éternelle. Como os decía, arrepentido por mi mala vida, por Même el s'il était daño que había repenti de hecho, sa vie, de ce qu'il avait fait, tuve que arreglar esas situaciones, il a dû pedir perdón, ranger cette situation avec Dieu, il a dû pero demander principalmente pardon. mis ojos fueron abiertos Mais ses yeux ont été ouverts a que tenía un problema con Dios, à voir qu'il avait un a que problème era avec Dieu. enemigo Il de était Dios. ennemi de Dieu. Hasta ese momento sin saberlo, Mais dans ces moments, sin entender mucho. avant ces moments-là, il ne le savait pas. Y por eso me gustan mucho estos C'est pour ça qu'il versículos, aime ¿no? beaucoup Cuando ces dice, versets. Le 17. si estás en Cristo, Si quelqu'un est en Christ, nueva criatura tu es eres. une nouvelle créature. Principalmente no de palabras, Pas seulement des mots, sino de hechos, sinon des Testificando actes. con una nueva vida. Donnons un témoignage avec notre propre vie. Claro que yo en ese momento seguía teniendo muchos problemas. Même si il avait beaucoup de problèmes, Claro que no todo había cambiado, bien seguía sûr que pas tous les teniendo problèmes se sont résolus. complejos, miedos, Il avait des dificultades, complexes, des peurs, des difficultés. pero esta nueva criatura, Mais este nuevo nacimiento Cette nouvelle espiritual régénération empezó a crear en mí nuevas a cosas, commencé à créer de nouvelles choses. un deseo de leer su palabra, Un désir de lire sa parole, un deseo de escuchar su un désir palabra, d'entendre sa parole, un deseo de estar en las un reuniones, désir d'assister aux réunions, de conocer más de de él, connaître Dieu, de hablar lo que me había ocurrido a de otras parler de personas, ce qui est arrivé avec des autres con personnes, poco entendimiento, sin saber avec muchas pas cosas, beaucoup de compréhension, pero así soy, ¿no? O así somos, ¿no? Cuando mais c'est comme ça quand le Seigneur agit dans nos vies. algo bueno te ocurre, Quand il y a ¿no? quelque chose de bon qui t'arrive, Se lo cuentas a todos, a tus tu as le amigos, al que désir no de le conoces. raconter. Así ocurrió, ya os digo, en mi vida. Versículo 18. Verset 18. Y todo esto proviene de Dios. Él tiene Verset 18. la iniciativa, Et el tout deseo. cela vient de Dieu. En su voluntad está el C'est deseo, dans sa volonté, dans la volonté de Dieu. C'est lui qui a le désir. como nos dice aquí, quien nos reconcilió consigo mismo Qui nous por a Cristo. réconciliés avec lui-même par Christ. Si has escuchado otra cosa, Si tu as entendu un autre message, este mundo te bombardea con parce que cet monde t'envoie des messages, ¿por qué Dios permite que ocurran mais estas cosas? pourquoi le Seigneur permet tout cela? Que haya guerras, Qu'il y a des guerres, que haya sufrimientos. qu'il y a de la souffrance. Mira a los niños, Regardez-vous les mira a la enfants, gente mayor. regardez-vous les anciennes. Nosotros, Nous, como cristianos, en tant que chrétiens, con el privilegio que tenemos de tener su palabra avec le en nuestras privilège manos, que nous avons de pouvoir avoir sa parole dans nos mains, sabemos que estamos nous savons sufriendo que nous souffrons, o viviendo las o consecuencias que nous vivons les conséquences del pecado, du péché, de la desobediencia del de la hombre. désobéissance de l'homme. Porque Dios, Parce como que Dieu, cantamos, por como nous medio de chantons, su palabra, par moyen de sa parole, hizo los cielos il a fait les y cieux la tierra, et la terre. hizo la creación Il a tout fait. y todo era Et tout était bueno. bon. El hombre, sabemos, L'homme, Adán, Nous savons, Eva, Adam, las Ève, consecuencias, y por estas consecuencias el les pecado conséquences du entró en el mundo, péché. C'est pour ça que le péché en la a entré humanidad, dans le monde, en la dans naturaleza. l'humanité, dans la nature. Estamos recogiendo, se Nous puede decir, récoltons de lo que ça hemos sembrado. ce qu'on a semé. Pero estas cosas a mí me sorprenden y me sorprendían en ese Mais momento, ces versets, porque yo nunca había escuchado un mensaje de Dios así. jamais il avait entendu un message de Dieu comme ça. Yo pensaba en un Dios enfadado, Il pensait, il avait une image d'un En un Dieu Dios qui était fâché, lejano, un Dieu qui était très loin, en un Dios de costumbres, un Dieu de rituel. pero aquí dice, Mais ici nous dit, esto proviene et de tout Dios, cela vient de Dieu, quien nos qui nous a reconcilió réconciliés consigo mismo avec lui por Cristo par Christ, y nos dio el et qui ministerio nous a de donné la le reconciliación. ministère de la réconciliation. Esto es Ça, una obra c'est une œuvre tremenda. grande, No tellement solamente grande. que Dios entrega a su único hijo a morir en la Pas cruz, seulement que Dieu donne et nous donne à son Fils à mourir pour nous dans la croix, a pesar de nuestra condición, malgré nous, ignorantes, en étant ignorantes, sin tener
sin tener ninguna intención de conocer de Dios, sans savoir aucun, enemigos, sans avoir aucun extranjeros, désir et de connaître en pecado, l'Éternel, en vivant en péché. y Dios en su amor Mais se Dieu, acerca a Dans nosotros, son amour, s'approche à nous. nos envía a Cristo, Il nous envoie à Christ, instrumento un reconciliador, outil de réconciliation. diciendo, reconcíliate En con disant, Dios. réconciliez-vous avec Dieu. Necesitamos On a besoin reconciliarnos de con nous Dios. réconcilier avec Dieu. Y dice, y nos dio el ministerio de la Il nous a reconciliación. donné le ministère de Es la decir, réconciliation. Automáticamente, Tout de suite, de ser personas sin Cristo, en étant des personnes sans Christ, viviendo una vida en vivant une vie en pecado, en péché, Cristo se acerca a nosotros, Christ s'approche à nous. tenemos esta experiencia Nous con Él, avons cette expérience avec lui. somos nuevas On criaturas devient de nouvelles créatures. y Et tout automáticamente de suite, tenemos un ministerio, un nous trabajo. avons un travail à faire, un ministère. Como dice, no lo hemos leído, pero dice, el amor de Dios nos constriñe, L'amour de Dieu nous el amor de pousse, Dios nos apremia, nous pousse, nos empuja, nos obliga. nous bouge, nous oblige. Ya no sé más. Oh, está bien, está bien. Nous encourage et nous motive. Merci beaucoup. A pensar esto, en À que penser ça. si uno murió por todos, Que si luego une personne est todos morte murieron. pour tous Desde que sont Cristo morts. murió por el mundo, Christ est mort pour se le monde entregó en la entier. cruz Il s'est por este donné mundo pecador, dans la croix, sur la croix, pour cet por monde qui est pecadores como pécheur, nosotros, pour nous-mêmes. y nos da un ministerio Y de la nos da reconciliación, Un travail à faire, un ministère de la réconciliation. como dijo a sus discípulos, ir y Comme predicar. il a dit à ses disciples, Evangelio. allez et prêchez l'évangile. Esto es también un fruto de alguna C'est ça, manera. un fruit aussi, Es on peut un dire. termómetro, es algo visible. C'est quelque chose qu'on peut voir. El que está en On peut Cristo, mesurer celui qui est en Christ nueva criatura est es, une nouvelle créature, no solamente de palabras, pas seulement sino des de mots, hechos, sino des actes. y empieza Et on una commence obra. à vivre d'une Sin manière saber cómo différente. tienes ganas. Sans savoir Recibe a comment, mais on Cristo. a le désir de parler aux autres. No vivas así. Il faut pas no vivre sigas comme haciendo ça, esas il faut pas cosas. continuer à faire ça. Acércate al Señor. Approche-toi à No Dieu. sé, acércate, busca. Cherche. No sé cuál es la manera correcta. Je ne sais Es pas quel decir, est le mot précis. dispón tu corazón. Dispose ton cœur. No sé, a veces le damos muchas vueltas a cómo es, pero C'est simple. sabemos que el Señor Le no Señor, rechaza a ninguno Il que se acerca a rejette Él. personne qui s'approche à lui. Sabemos que el Señor es el que se acerca a Nous nosotros savons que c'est también, lui qui de s'approche una manera à nous milagrosa, d'une manière ¿verdad? miraculeuse. Como dice aquí, Comme esto il nous dit ainsi. proviene de Et Dios, tout cela vient no de de Dieu. nuestra Pas capacidad, de nous. nada, de notre no hay capacité. nada de nosotros. Il n'y a rien qui vient de nous. Versículo 19. Verset 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto no quiere decir Le verset 19, ça ne veut pas dire que Dios mira hacia otro lado, que Dieu tourne son regard, porque el pecado tiene unas consecuencias. sinon que le péché a des conséquences. No quiere decir que, como podemos hacer nosotros, bueno, hacer la vista gorda, no sé Ça si ne dice veut pas aquí. dire qu'on ne lui donne pas l'importance. Bueno, ya está, no pasa nada, On me dit olvido de esta ça, c'est pas situación. grave, on No. oublie ça. Hay unas Non, consecuencias il y a des conséquences con el pecado. avec le péché. Lo que aquí nos está diciendo Ce qu'il nous dit ici, es que el pecado del mundo, c'est que le péché du tu pecado y monde, mi pecado, ton péché et mon péché, cayó sobre ont Cristo. tombé sur Christ. Es decir, Él toma a su Hijo Il unigénito, Dieu prend son Fils unique, a su Hijo amado, à son Fils aimé, y lo envía il envoie a morir por à este mourir mundo pour pecador, cet monde por pécheur, este mundo depravado, cet monde qui est por este perdu, mundo enemigo, por este Este mundo mundo enemigo. blasfemo, qui ne connaît pas y Dieu. carga el pecado Et il charge sobre Cristo. les péchés sur Christ. Y nos encargó a nosotros la palabra Il nous de a la commandé à nous la reconciliación. parole de la réconciliation. Dice, Cristo es el instrumento Cristo es el reconciliador. De réconciliation. Tenemos una necesidad Nous avons principal en un nuestra besoin vida, véritable que dans nos es vies, reconciliarnos con Dios. qui est nous réconcilier Y avec Dieu. solo hay una manera, Et il y a seulement un moyen, y es a une través manière de qui Cristo, est par moyen de la de muerte Christ,
de Cristo en la cruz, de la mort et la résurrection de de su Christ, muerte y de su de sa su mort et sa resurrección. résurrection. No hay otra manera, Il n'y a pas une autre manière. no hay obra humanitaria, Il n'y a pas une œuvre humanitaire. no vale el asistir a ciertos sitios, C'est pas par ce que nous pouvons faire. no podemos hacerlo con C'est pas par des donaciones, rituels, c'est pas par moyen de no donation. podemos hacerlo con buenas obras o C'est con pas buenas par moyen de intenciones. bonnes œuvres. Podemos reconciliarnos con Sinon, Dios la seule manière de pouvoir arriver à Dieu, por medio de c'est par Cristo. moyen de Jésus-Christ. Es necesario C'est que par tener moyen de lui. este encuentro C'est personal con pour ça que Cristo, c'est nécessaire Es d'avoir une necesario rencontre avec Christ. nacer de nuevo. C'est nécessaire d'être né à nouveau. Así que, sigue en el versículo 20, Verset 20. somos embajadores en nombre de Cristo. El cristiano, la nueva creación, la chrétiens, nueva La criatura, nouvelle créature es un representante de est Cristo. une Ahora personne qui représente pasamos Christ. de las tinieblas On a la luz, passe des ténèbres à la lumière. pasamos de la ignorancia al On passe d'être conocimiento, ignorante à avoir la pasamos compréhension. de la muerte On a la passe de vida la mort à la vie. y somos Et nous embajadores. sommes des ambassadeurs. Testificamos de lo que Cristo ha Nous hecho en nuestra vida. racontons ce que Christ a fait en nous. Dice, como si Dios rogase Dieu por medio de nosotros, Exhortez par nous. os rogamos Nous vous en supplions nombre de au Cristo, nom de Christ. reconciliaos Soyez con Dios. réconciliés avec Dieu. Versículo 21. Verset 21. Al que no conoció pecado, Celui qui n'a point connu quien le no péché, tenía pecado, qu'il a fait ocupó nuestro lugar. de venir pour nous. Fue nuestro sustituto. Celui qui a pris la place pour nous. Perdón. Al que no conoció pecado, Celui qui n'a point por connu le nosotros péché, lo hizo pecado, il a fait devenir péché para pour que nous, nosotros fuésemos hechos afin que nous devenions justicia en lui de Dios justice en él. de Dieu. Y sigue diciendo Pablo, ¿no? Verset Animando, 22 animándonos a los Y nos creyentes, a los encourage que estamos en Cristo. à nous, Dice, como colaboradores suyos, aunque en otras traducciones puisque nous travaillons avec habla lui, de ser, no habla que somos colaboradores de Cristo, sino que somos entre nosotros colaboradores, somos embajadores de Cristo y entre nous sommes des nosotros ambassadeurs et nous sommes des tenemos un collaborateurs trabajo, ¿no? aussi, tenemos un avec ministerio. Dieu et avec nous-mêmes. Os exhortamos también Nous a vous qué? exhortons A que no à ne recibáis pas en recevoir vano, la grâce que no sea algo de que Dieu nos entra por un oído y en nos vano, sale por el otro, la gracia la de Dios. grâce de Dieu. Porque como dice, en Parce tiempos que aceptables Dans les bons moments, dans les te temps he favorables, oído, je vous ai entendu. y en día de salvación Et dans te he les jours de socorrido. salut, je vous ai He aquí ahora, secouru. Voici tiempo aceptable, maintenant le temps he aquí favorable. ahora Voici el día maintenant de salvación. les jours du salut. Lo de ayer ya ha pasado, Ce qui est arrivé hier, c'est déjà lo de passé. mañana no sabemos Ce si qui estaremos est aquí. pour demain, on ne le sait pas. Hoy es el día de C'est salvación. aujourd'hui le jour de salut. Vamos a Romanos. Romaine? ¿Están conmigo? ¿Bien? Oui. Romanos capítulo 5, Chapitre 5, versículo 1, verset 1er. dice, justificados pues Romains chapitre 5, verset... Voilà, c'est bon. por la fe, Étant donc justifiés par la foi, somos justificados nous avons la paix. por la fe en el sacrificio de Cristo, Nous sommes justifiés par la foi dans le sacrifice de Christ, sacrificio reconciliador. un sacrifice réconciliateur. Tenemos paz Nous avons la paix para con Dios avec Dieu por medio de par nuestro Señor notre Jesucristo. Seigneur Jésus-Christ. Versículo 2, por Verset quien 2. también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 8. Verset 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay una muestra de amor más Il n'y a pas grande. quelque chose qui peut montrer son amour plus grand que ça. Versículo 9. Pues Verset mucho 9. más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira, de su juicio. Versículo 10. Verset 10. Mira lo que dice aquí, presta atención, ¿no? Regardez-vous. Esta Faites era attention.
à ce que nuestra dit ici. condición C'est ça, c'était notre condition cuando estábamos sin quand on Cristo. était sans Christ. Y esta es tu condición si estás Et sin c'est ta Cristo. condition si tu es sans Christ aujourd'hui. Porque si siendo enemigos, es decir, Car fuimos lorsque nous étions ennemis, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort Enemigos de son Fils. de Dios, Ennemis enemigos, es de decir, Dieu, alguien que está en contra, quelqu'un qui est contre, que pelea, qui lutte, qui que bataille contre, principalmente que está en contra, aunque seas qui ignorante, est aunque contre, digas, mais si tu ne sais pas, ne le sais pas, pero si tú vives en el pecado, mais si tu vis en péché, vives desagradando a Dios. tu déplais l'Éternel. Él nos ve como esos enemigos Il de nous voit Dios, comme ses ennemis. pero a pesar de Mais eso, malgré ça, en su amor, en su dans son misericordia, amour, dans sa en su miséricorde, gracia, dans sa grâce, envía a Cristo. il envoie son Fils. Fuimos On reconciliados a con été Dios réconciliés avec Dieu por la muerte par la mort de su Hijo. de son Fils. Y dice, mucho más, A plus. estando Forte raison, reconciliados con Él, verset 10, seremos salvos on por sera su vida, sauvés par sa vie, por su muerte, par sa mort, reconciliación, réconciliation, por su vida, par sa vie, salvación. le salut. Versículo 11. Y no solo esto, Verset 11, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. nous avons, Cristo milagrosamente d'une manière, nos un miracle, vuelve, il a fait un nos miracle. podemos, mejor dicho, relacionar con Dios Et c'est maintenant que nous pouvons avoir por une medio de relation Cristo. avec Dieu par moyen de Y Jésus-Christ. esto no es una situación como nos pasa a los hombres, ¿no? Ça, Que, c'est pas une relation normale, comme nos les enfadamos, relations que nous avons entre nous, que parfois on se fâche, y cada uno tiene su parte, ¿no? Que tiene que reconocer y arreglar. et que parfois on doit demander pardon, et reconnaître et arranger les problèmes. Los que hemos desobedecido, Sinon, que ici, dans los ce que cas précis, les nos personnes hemos que nous alejado avons en esta parte, désobéir, les personnes que nous avons somos fait nosotros. des choses pas bien, c'était nous. Dios Parce que Dieu, nos está mostrando cada día su amor, toujours, su nous montre misericordia, son amour et sa nos está miséricorde. diciendo, Il nous dit tout le temps, pon la mirada en Cristo, en la cruz. fixe tes yeux sur la croix. Él nos ha reconciliado Et il por nous su a voluntad. réconciliés par sa volonté. Capítulo 3, un Chapitre poco más 3, atrás, los versículos 21 verset 21, al 26. du verset 21 au verset 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. Verset 22, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Somos justificados. nous sommes Cristo justifiés. ocupa nuestro lugar Christ prit notre place para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vuelvo a leerlo. La justicia de Dios por Justicia medio de de la Dios fe par en la foi Jesucristo en Jésus-Christ para todos pour tous los que ceux creen qui croient. en Él, porque no hay Il n'y a diferencia. point de distinction. Por cuanto todos Verset pecaron 23, y están destituidos, dilo tú en voz car alta, tous sont de péchés la gloria et nous de sommes Dios. privés de la gloire Pero de Dieu. versículo 24, Verset 24. siendo justificados Ils sont gratuitamente gratuitement justifiés por su gracia, par sa grâce, mediante par la le moyen de la redención, rédemption, mediante el perdón de par le pecados, moyen du pardon de péché, que es ¿en qui quién? est En Cristo en Jesús, Jésus-Christ. a quien Dios Verset 25, puso como propiciación, c'est lui qui Dieu a como destiné. ese en el propiciatorio, ese sacrificio, C'est le sacrifice, ese cordero sin c'est mancha, l'agneau sans tache. que su sangre no solamente Son sang, cubría los pas pecados seulement y a había que couvert les repetir péchés, el sacrificio et il fallait répéter les sacrifices una y otra vez, un an, une sino autre an el après. Cordero de Dios Sinon, c'est que l'agneau quita el parfait pecado qui del enlève mundo. le péché du Una monde vez une y para fois siempre. et pour toujours. Su sacrificio Son sacrifice es suficiente, était su sangre suffisante. es suficiente. Son sang est suffisante. A quien Dios puso, perdón, otra vuelvo a repetirlo, C'est como lui que propiciación Dieu a por destiné medio
de la fe en su sangre, par son sang, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Eso hace también referencia a la Pascua, ¿no? A cuando pintaban ça nous fait penser con la sangre los dinteles de au las moment de la puertas y el Pâque, ángel pasó. quand les gens Sí. ils ont fait une croix avec le sang Pasando des por animaux alto, et l'esprit de mort passé, ça en leur su touchait. paciencia, no mirando hacia otro lado, sino la sangre de Cristo Le nos sang de cubre. Jésus-Christ nous couvre, La sangre de Cristo nos justifica, nous justifie, pasando por alto en su paciencia los pecados parce qu'il a pasados. la Versículo patience avec 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estamos justificados nous. Nous delante sommes del Padre justifiés devant por le medio Père par de moyen Jesucristo. de Jésus-Christ. Ya no hay condenación, Il n'y a pas la condamnation, ya no hay nada que nos pueda acusar, il n'y a rien qui peut nous porque Dios accuser, ve la sangre parce de que su Dieu Hijo voit le sang sobre de aquel Jésus-Christ sur ces personnes que está en Cristo, qui est en Christ, sobre aquel que es sur la personne una nueva qui est criatura. une nouvelle créature. Efesios, Éphésiens, capítulo 2, chapitre 2, vamos a leer desde el versículo 11 du verset 11 hasta el versículo 22. au verset 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo Verset 12. estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. C'était ça Esa notre es la condition. condición de los que están sin Cristo, C'est la condition des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. alejados de Éloignées Dios, de Dieu, ajenos, ignorantes a los pactos, loin de Dieu, sin esperanza. loin de ses alliances, y sans sin Dios. espérance et sans Dieu. Versículo 13. Verset 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Verset 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, Verset eliminando, 15. cancelando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Verset 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a Verset vosotros 17. que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18. Verset 18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois Verset extranjeros 19. ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Verset 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo, Verset versículo 21, 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros Verset también, 22, versículo 22, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué vemos aquí?
Qu'est-ce que nous pouvons Vemos voir ici? a Pablo Nous voyons hablando a esta iglesia, Paul a estos qui parle cristianos, à cette église, de aux chrétiens, cuál era nuestra condición sin quelle Cristo, était notre condition sans Christ, ajenos, ¿verdad?, a los des pactos, personnes loin, ajenos a los aux alliances beneficios de Dieu, aux de bienfaits Dios a nuestra de vida, Dieu à nos vies. pero vuelve a mencionar Mais il nous dit, il nous rappelle la obra de Cristo en la cruz, l'œuvre de Christ sur la croix, esta obra une regeneradora, œuvre de régénération esta obra que nos reconcilia qui nous con él. pardonne avec Dieu, y, une a- œuvre de réconciliation. y aparte de ocurrir algo en nuestra vida personal, Et ¿verdad? après avoir une Nosotros mismos, expérience avec Dieu nous-mêmes, esta experiencia con Cristo que nos hace nacer a esta nous-mêmes, nueva qui nous fait vida devenir con de Él, nouvelles créatures, de una manera à part milagrosa, ça, d'une manière miraculeuse, también empezamos a formar parte de la familia. nous Dios. commençons à devenir aussi Pasamos a ser membres de la famille de sus l'Éternel. hijos. On Y devient él, ses enfants, on a le nuestro droit Padre. d'être appelés ses enfants. y también de una manera Il est notre milagrosa Père. Et d'une manière aussi empezamos miraculeuse, a formar parte de on commence el cuerpo de Cristo, à faire partie du corps de Christ, donde Cristo es la cabeza. là où Christ est la tête. Y vemos que mediante la cruz, Nous voyons que par moyen de la mediante el croix, sacrificio de la cruz, par moyen du sacrifice qui a été fait sur la croix, restablecemos nuestra relación con Dios on commence à avoir une bonne relation avec Dieu. y su obra reconciliadora, Es œuvre reconciliadora, De perdón, réconciliation, da resultado una nueva realidad, ce que qui, es la iglesia, ce que qui es donne, c'est une el nouvelle cuerpo de réalité Cristo. qui est l'Église, qui est le corps de Christ, que es lo que hacemos aquí, qui est ce que nous faisons ici. que es por lo que Dios nos dice, tenemos C'est entrada pour ça que por Dieu un nous dit, mismo nous avons espíritu, l'accès par un même esprit, siendo la principal en étant la pierre angulaire, piedra del ángulo Jesucristo, Jésus-Christ. y nos habla Il nous parle en quien todo el edificio, en en qui que toda la iglesia, toute l'Église, todo el et cuerpo, tout le bâtiment, tout le corps, bien coordinado, bien coordonné, va creciendo, et grandissent. va hacia adelante. Il va en avance. Sí. Ya no somos On n'est extranjeros, pas déjà des étrangers, ya no somos on enemigos, n'est pas déjà des sino que ennemis, mediante la cruz sinon que par moyen de la Cristo croix, nous devenons. nos llama a un solo cuerpo. Christ nous appelle à un Cristo seul es la corps. cabeza, Christ est la tête. somos la familia de Nous Dios, sommes la famille somos de el Dieu. pueblo de Nous Dios, sommes le peuple de Dieu. somos el cuerpo de Nous sommes le Cristo, corps de Christ. tenemos un ministerio, Nous avons un travail, tenemos un un propósito, ministère, un tenemos objectif, un trabajo, un travail. como hemos leído al principio, la palabra Como de on a la lu avant, reconciliación La parole de la nos ha réconciliation sido nous a été regalada, donnée, nous a été confiada, donnée, confiée, no para solamente para que nosotros, pour nous, pour la garder que pour sino nous, para poder sinon predicar pour pouvoir la el partager. Evangelio, no solo Partager l'évangile desde este lugar, sino principalmente en Pas nuestro seulement día a día, ici de l'Église, en nuestros de trabajos, sinon dans nos en travail, nuestros hogares, dans notre vie quotidienne, en todo dans nos tiempo. foyers. Y aquí nos está hablando que Cristo desea Ici, que il nous vayamos dit que Christ a le désir creciendo, que nous grandissons. pero no creciendo para que nos vean a nosotros. Pas parce, Qué importante soy, pas parce que les gens nous voient, nous. qué bien hablo, Oh, est-ce que je parle très bien? Qué bien Oh, canto. est-ce que je chante très bien? cuánta gente me sigue, Combien de gens me No. suivent? Non, pas Lo pour ça. importante es- Sinon, que vamos creciendo como un cuerpo notre croissance en tant qu'accord, en santidad, nous grandissons dans en la un templo sainteté, santo, dans un temple en qui personas est sainte, des alejadas del personnes mundo, qui sont éloignées du monde, apartadas para mis Él, à part pour Dieu, edificados para que édifiés seamos morada, pour être une habitation para ser casa, para ser de templo Dieu, un temple del Espíritu Santo du en nuestra Saint-Esprit vida. dans nos vies. Ese es el principal C'est ça propósito. l'objectif. Dios nos perdona, Dieu nous pardonne, nos salva, nous sauve, hace una obra il milagrosa fait en nuestra une vida œuvre de miracle dans nos y vies. nos pone en Il un nous camino. place dans un chemin. Yo a veces hablo con personas Parfois, il parle avec des personnes. y a mí me animo muchas veces a mí ça leur mismo, encourage à que me lui-même. dicen, Il Ángel, dit, pasa el tiempo, le temps no passe, cuentan mucho conmigo en la iglesia, j'ai nunca pas beaucoup tengo de place dans nada que l'église, decir. j'ai pas beaucoup de choses à dire. no sé, a todos nos puede pasar a Ça veces peut nous esos arriver a tous, momentos, ¿no? Que Des no ves que el moments comme Señor ça, que pues tu vois pas que le no Seigneur cuenta contigo.
Il compte avec toi. Aunque a veces yo hablo personalmente, Parfois, il parle à niveau personnel. cuando no cuentan con nosotros para las cosas espirituales, Quand le Seigneur ne compte pas avec nous pour les choses spirituelles, vemos al hombre, ¿no? El hombre es el que no cuenta on conmigo. voit l'homme. Pero cuando cuentan con nosotros, te Non, estoy non, liando. está bien, non? Pero cuando cuentan con nosotros, vemos a Dios en las cosas, ¿no? Donc, quand l'homme il ne nous donne pas la Entonces- responsabilité à niveau spirituel à l'Église, nous voyons que l'homme. ¿Te has enterado, Rizos? Digo, pues me estás mirando así con una cara así como... En francés no lo puedo decir, ¿eh? Entonces yo me animo en la Ça palabra de m'encourage. Dios. C'est la Animo parole de Dieu qui a nous otras encourage. personas. ¿Tú estás en Cristo? Tu es en Christ. Yo estoy en Cristo. Je suis en Christ. Tengo un ministerio J'ai un tengo un travail trabajo à faire. J'ai un que ministère. hacer. Tengo confiada la palabra de la Le reconciliación Seigneur m'a confié la parole El amor de Dios réconciliation. L'amour de Dieu que ha sido derramado a été en mi versé corazón dans notre cœur por medio del Espíritu par Santo. moyen du Me Saint-Esprit. apremia, Nous donne, me obliga, m'oblige, me me pousse empuja a testificar à las témoigner maravillas que el Señor ha hecho les en merveilles que nuestra le vida. Seigneur a fait dans nos vies. Tenemos un ministerio, Donc nous tenemos avons un un ministère, trabajo un travail à faire. muy importante. Très Somos important. embajadores, Nous dice sommes la des palabra de Dios. ambassadeurs. Somos colaboradores Nous unos sommes de des los otros collaborateurs con un mismo avec propósito, un même propos. hablar a Parler este mundo à perdido. ce monde qui est perdu Cristo. de Christ. Y ya para acabar, no sé si me estoy pasando del tiempo, Et pour finir, Colosenses, Colossiens, ya es lo último. Si se hace un poco largo, lo siento, pero hay que aprender francés entonces para que no nos tengan que traducir. oui. Colosenses, como veis, estamos tocando Colossiens, porciones de la Biblia, on est en train de lire des petites portions de la Bible. principalmente escritas por Pablo, C'est Paul qui l'a écrit. y todas Surtout, apuntando a lo mismo, et a la tout ce qu'on a lu reconciliación. nous dirige à la réconciliation. Versículo, vamos a leer desde el versículo 15, Quel capítulo? el 1. Colosenses Chapitre 1, Colossiens, première, chapitre 1, del 1 al 23. du verset 1 au verset 23. Y con esto nos Et despedimos. avec ça, on finit. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda Verset creación. 15. Versículo 15. C'est bon, c'est bon. Está bien. ¿Sí? Ujú. Estaba confirmado. Bueno, ese es el 16, ¿eh? Porque ya lo ha puesto antes. Pon el 15, que aún no hemos Verset pasado. 15, on n'a pas fini avec le verset 15. Pon el 15, que aún no s'il vous hemos plaît. pasado, ¿eh? No me metas prisa, ¿eh? No me empieces allá. Él es la Il est imagen l'image del Dios invisible. de Está Dieu hablando de invisible. Cristo, ¿no? Nous parle Es la de imagen, Christ, el primogénito le premier-né de toda de toute la creación. la création. ¿Qué está diciendo aquí? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Porque aquí hay muchas personas que dicen, ¿ves? Parce qu'il y a beaucoup de personnes Jesús qui nous disent ha sido lo primero, ¿no? Ha sido creado Jésus a por été Dios. créé No. par Dieu. Non. Aquí cuando leemos Nous primogénito, lisons ici le premier-né. no tiene que ver con que sea Ça el ne veut pas primero, dire ¿no? avec la première personne qui est née. Tiene que ver con autoridad. Sinon qu'il y a une relation avec l'autorité, Tiene que ver con es el más importante, avec les plus importantes, el que da Ça comienzo veut dire celui a qui- todas las cosas, qui est ¿no? le début de toutes Es les decir, choses. tiene que ver con importancia, con posición, no con ser el Une primero, autorité, une ¿no? importance, Sino con autoridad, une ¿no? autorité. Él es el primogénito de C'est toda lui le premier-né de creación. toute la Y nos création. confirma este pensamiento Et c'est pensé lo que sigue et diciendo en los vérifié versículos. par les versets 16. El más importante, porque en él fueron creadas Verset 16. todas las cosas, Car en lui ont été créées toutes les choses, las que hay en los cielos Qui y sont las dans que les hay en cieux. la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él tout a estaba été créé en la par creación. lui Él et estaba pour lui. creando. Il était présent dans la Se habla de création. Dios, Il nous parle de Dieu en Genèse, del Hijo nous y del dit, Espíritu nous Santo. parle de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit. Y él, versículo Verset 17, 17, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten,
y Él, versículo Verset 18, 18. es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Y aquí también vuelve a mencionar Ici, il el nous dit primogénito à nouveau de les entre los premiers muertos. nés d'entre les morts. Aquí nos está hablando Ça nous de que parle es el primogénito de entre los muertos, les premiers nés d'entre les porque morts. vemos Parce en la que Biblia que algunos nous pouvons voir dans la resucitaron, Bible ¿verdad? qu'il y Que avait des algunos personnes qui resucitaron, sont ressuscitées, pero el único que resucitó mais les seuls y que vive es Cristo. qui a ressuscité Él es et el vit primogénito est de entre los Jésus-Christ, muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia, ¿no? Toda la autoridad, afin d'être en tout le premier. por cuanto agradó al Padre que en Él Verset habitase 19, toda plenitud. Y versículo 20, verset 20. repetimos, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y nos habla, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es el primogénito. Christ est le premier Cristo né, es el más et le importante. plus important. Cristo es suficiente. Il est suffisant. Cristo es el instrumento C'est lui reconciliador. l'instrument réconciliateur. Versículo 21 ahora, ¿verdad? Verset 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, amén, en su cuerpo de carne, por medio de la Verset muerte, 22. por medio del sufrimiento tremendo que pasó Cristo en Par la cruz, moyen de la souffrance énorme qu'il a eue. para presentaros santos, Verset 22. apartados para Él, Pour vous por faire su paraître devant obra lui milagrosa, por saint, su obra par son reconciliadora, œuvre de réconciliation, sin mancha irrépréhensible, e irreprensibles, Esa irreprensibles reproche. delante de Él. Esto no quiere decir que nadie nos puede decir nada, que somos Ça ne veut pas dire irreprensibles. que personne ne peut nous dire rien, non. Quiere decir Sinon, que todo Que lo que todo. nos acusaba, ceux qui nous accusaient, que la cuenta que tous ceux teníamos qui nous pendiente, condamnaient, que nuestros pecados, nos péchés, que nuestras situaciones Nos delante de Dios fautes. que nos alejaban de Él, les choses qui nous éloignaient de Dieu, fueron ont été pagadas en Cristo. effacées et payées par Christ. Versículo 23. Verset 23. Si en verdad, si esto es una realidad Si en ça c'est nosotros, une vérité, si permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. No por algo de mérito nuestro, sino por su voluntad y su deseo, Dios envió a Cristo pas para par que ce qu'on a fait, ni pour nos mérites, sinon que par sa volonté, Dieu a envoyé son Fils fuéramos afin nuevas de criaturas, pouvoir devenir de nouvelles personnes, de nouvelles fuéramos créatures, reconciliados con Él, pouvoir être réconciliés avec Dieu, tengamos este ministerio afin d'avoir un ministère de la de la reconciliación réconciliation y vivamos una vida et de pouvoir vivre une vie como iglesia de Cristo, en tant como el qu'Église cuerpo de de Cristo, Christ comme un corps. Cristo la cabeza, Christ, en étant la fundamentados tête, en Cristo, notre vie viviendo fondée en Jésus-Christ, una vida santa para pouvoir Él vivre une vie sainte y irreprensibles, como habla aquí, una et vida que réconciliable, el Espíritu Santo une vie dans laquelle le Saint-Esprit tenga el control le contrôle. de nuestra vida. Ese es nuestro, C'est ça, debe ser ça nuestro doit être deseo, notre ¿verdad? désir. La palabra de Dios La parole de Dieu es clara est tellement claire y es lo que tenía para et c'est ça ce compartir qu'il con voulait vosotros. partager avec nous. Me gustaría despedir con una Il aimerait oración. bien finir en priant.